Hola a todos, hoy es viernes 29 de agosto de 2025 y nuestro amigo Dmitry Orlov está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Dmitry. Es un tough rough tech into through rewinds. Empecemos por tu blog. ¿Cómo podemos informarnos sobre él? Mencionaste que estás trabajando en un artículo mucho más completo. ¿De qué trata y cuándo lo vas a publicar? No estoy seguro de cuándo saldrá. He estado trabajando en ello y reflexionando sobre el tema durante un tiempo. Trata sobre el fin de la Pax Americana y el posible y positivo comienzo de la Pax Rússica, que fue señalado por la reunión en Alaska, un traspaso de testigo, por así decirlo. Y espero tenerlo terminado esta próxima semana. ¿Y cómo darás de eso? Ve a la URL que aparece en tu pantalla y únete al nivel de apoyo que prefieras. Hay uno económico llamado Calderilla, si no tienes mucho dinero. Únete al club y así tendrás acceso a todo lo que escribo, que es bastante. Empecemos, Dmitry, por lo que ha ocurrido. El último ataque ruso contra Kiev se produjo después del ataque ucraniano a una de las refinerías de petróleo más importantes del sur de Rusia. ¿Cuál fue el motivo de este ataque contra Kiev? ¿Fue algún tipo de respuesta a Kiev? ¿O fue una señal para aquellas personas en Europa que están hablando de construir una fábrica de drones o que de alguna manera quieren producir armas en Ucrania? ¿De qué se trataba todo esto? Bueno, en primer lugar, los ataques a las refinerías de petróleo en Rusia por parte del régimen de Kiev realmente no han tenido mucho impacto. Este verano recorrí unos 10.000 kilómetros por toda Rusia. Nunca encontré una gasolinera sin combustible, y durante la última semana los precios incluso bajaron. Así que realmente no hay un problema de refinado en Rusia. El régimen de Kiev no ha logrado causar ninguna interrupción importante. Es solo una molestia. Ahora bien, estos drones que los ucranianos han logrado ensamblar están al nivel de los aviones de la Primera Guerra Mundial. Son el tipo de aparatos que habrían volado en la Primera Guerra Mundial, no mucho mejores. Son fáciles de derribar, y cada noche se derriban entre 50 y 100 de ellos. Hay algunos problemas al derribarlos sobre zonas pobladas. Así que tienden a estrellarse en los distritos industriales, donde a menudo chocan contra algo que luego se incendia. Hay mucha chatarra inflamable en esas zonas. Por eso, los equipos de bomberos tienen que acudir rápidamente para apagar los fuegos, pero no es más que una molestia. Bien, eso es algo a tener en cuenta. Los ucranianos, lo mejor que pueden hacer es ser molestos, y los rusos están algo molestos. Ahora bien, lo que algunos podrían pensar que es la respuesta rusa, no es una respuesta. Rusia realmente no se molesta en impresionar a nadie en Occidente ni a los propios ucranianos. Simplemente no les importa en absoluto. No entra en su cálculo. Y el cálculo es que tienen buena inteligencia sobre dónde se ensamblan los drones, y una vez que tienen esa información, actúan en consecuencia. Así que destruyeron muchas de las fábricas, muchos de los espacios donde se ensamblan, lanzan, almacenan estos drones, o donde se guardan los componentes. Y todo eso quedó envuelto en llamas. Los ucranianos intentaron derribar algunas de las cosas que los rusos les lanzaban, sin éxito, y algunos de los cohetes de defensa aérea impactaron en edificios de apartamentos. Y por supuesto, de eso se culpó a los rusos. Pero este es el régimen de Kiev destruyendo sus propios edificios de apartamentos, como de costumbre. Nada nuevo en absoluto. Lo hacen cada vez. Tienen estos equipos de defensa aérea que simplemente no son muy buenos, y utilizan equipos que tampoco lo son. Mucho de ello se destruye en el proceso. Pero lo que provocan es fuego amigo, daños colaterales a su propio bando. Y esto es lo que realmente ocurrió.
Uno de los objetivos era una planta turca Bayraktar, una fábrica de drones que estaba en construcción en Ucrania. Dmitry, cuando hablamos de Turquía, de alguna manera pensamos en Erdogan como alguien que quiere jugar a dos bandas. Pero ¿cómo ves tú el papel de Turquía junto con Azerbaiyán? ¿El papel en qué? Enforcement en alguna tesis de estar en Ucrania. Y tiene sentido para ti. Bueno, Turquía estaba jugando un poco a ambos bandos en cuanto a obtener dinero vendiendo armas a los ucranianos. Y esas armas resultaron ineficaces. Los drones Bayraktar desempeñaron un papel limitado al principio del conflicto. En 2022, durante un tiempo, se consideraron una especie de arma mágica. Cambio de juego es el término absurdo que todo el mundo intenta usar. Pero no cambió el juego, no cambió nada. Resultaron ser bastante inútiles. Y siguen adelante con ello, por la razón que sea. No sé por qué, pero realmente no es nada significativo. Ahora, Azerbaiyán en realidad intentó ganar mucho dinero, teniendo refinerías, importando petróleo y vendiéndolo al régimen de Kiev para alimentar la guerra, literalmente. Y los rusos han destruido recientemente sus refinerías, así que los azeríes están muy molestos por eso. Pero tienen muchísimos motivos para estar molestos en este momento, y estar molestos no les va a ayudar. Están en serios problemas políticos y económicos ahora mismo, y el hecho de que estén tan molestos e irracionales no ayuda. Es que Rusia no va a fortalecer en su conciencia azerí en favor del régimen de Kiev continúe. Está claro. On behalf of the Kiev regime to continue. That is clear. ¿Quién está desempeñando un papel en Ucrania? Sabemos que la OTAN está involucrada, pero ¿quién es el actor principal en Ucrania hoy en día? Bueno, en este momento está un poco fuera de control. Los británicos pensaban que tenían a Zaluzhny preparado como sustituto de Zelensky, pero luego hubo esta pequeña artimaña en la que el supuesto cerebro del equipo que presuntamente voló los gasoductos Nord Stream, utilizando un yate de recreo, algo de equipo de buceo amateur y quizás unas pequeñas bolsas de explosivos, estaba de alguna manera relacionado con Zaluzhny, así que es una especie de maniobra ingeniosa para apartar también a Zaluzhny de la contienda, porque ahora está en la cuerda floja como la persona que autorizó la voladura de los gasoductos Nord Stream. Y pronto no habrá nadie al mando en Kiev, porque todos sabemos que Zelensky básicamente está en la cuerda floja en lo que respecta a Trump, y ahora Zaluzhny también va por el mismo camino. Y él era el gran as bajo la manga para los británicos. Lo cultivaron cuidadosamente y lo prepararon para que se convirtiera en su hombre en Kiev. Y supongo que eso tampoco va a salir tan bien. Pero todo el asunto del gasoducto Nord Stream, como ha revelado Seymour Hersh, fue volado por los Navy SEALs autorizados por el propio Joe Biden. Pero ahora que todo va a recaer sobre estos turistas ucranianos o lo que sean, en un yate de recreo, resulta que, los estadounidenses ahora desempeñarán un papel positivo. Invertirán algo de dinero en restaurar el Nord Stream. De hecho, una línea sigue siendo funcional, solo necesita ser puesta en marcha. Y lo que supongo que harán es comprar gas ruso en la entrada del gasoducto y vendérselo a los alemanes en la salida. De este modo, no violan ninguna sanción y cobran un pequeño recargo por los costes de transporte, por así decirlo. En los negocios, eso se llama una pequeña estafa. Así que eso convierte a Trump en un pequeño estafador. Pero es un plan brillante. Es como decir, no tienes que comprar gas ruso, puedes comprar gas estadounidense, porque ahora le hemos cambiado el nombre. Es estadounidense. Son moléculas de libertad. Así que es un plan bastante ingenioso.
Otra forma más de timar a los pobres alemanes, que siguen siendo un territorio ocupado por Estados Unidos sin ninguna soberanía real. Harán simplemente lo que se les diga. They'll just do whatever they're told. Creo que los europeos han avanzado mucho desde que comenzó el conflicto en Ucrania. No habíamos visto este tipo de comportamiento por parte de los europeos, ni siquiera durante la Guerra Fría. Y ves a Finlandia, Suecia y Suiza. De alguna manera, me sorprende lo que ha pasado con Suiza. Y tuvimos a Medvedev hablando sobre cómo, si Austria se une a la OTAN, habrá medidas de represalia por parte de los rusos. ¿Qué está pasando en la mentalidad de los europeos? ¿Por qué están invirtiendo tanto en lo que ocurre en Ucrania, algo que no tiene sentido para nadie? No les beneficia, no les ha beneficiado. Well, look, they only have one game plan left. Bueno, mira, ahora solo les queda un plan, ya que Estados Unidos está dejando Europa y básicamente robando a los europeos a manos llenas en su retirada. Solo les queda una jugada, que es declarar la guerra a Rusia y rendirse de inmediato. Porque saben, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, o al menos creen saber, que lo que hacen los rusos con las naciones derrotadas es alimentarlas, vestirlas, construirles hospitales y escuelas, y en general intentar elevarlas a los estándares mundiales en lugar de castigarlas. Sabes, es algo asombroso sobre Rusia. Las naciones que eran tan antirrusas, incluida Finlandia, que construyó campos de concentración en Karelia, donde murieron muchos ciudadanos rusos, murieron de hambre. Una vez que todo terminó, los rusos tomaron algunas medidas para asegurarse de que los nazis finlandeses ya no estuvieran al mando. Finnish Nazis were no longer running things, but the Finns were actually provided with a way to restore. Pero a los finlandeses en realidad se les ofreció una forma de recuperar un mínimo de soberanía para su país, y siempre que se comportaran bien, se les daba acceso al mercado ruso, y prosperaron como resultado durante bastante tiempo. Ahora que se han unido a la OTAN y se han vuelto tan rabiosamente antirrusos, han arruinado todo eso y están quedándose en la ruina. Y en lugar de turistas rusos comprando en Finlandia, ahora tienes carteristas finlandeses. No comprando en Finlandia, sino robando. Hay una plaga de eso. Así que ese es un ejemplo típico. Lo mismo ocurrió en Polonia. Después de todos los devaneos polacos con Hitler, Pilsudski, Hitler y todo eso, después de que los rusos perdieran muchas tropas liberando Polonia de las tropas de Hitler, lo primero que hicieron fue enviar mucha comida y medicinas y trabajar en la restauración de Polonia y en ayudar a Polonia. Así que este es el estándar típico ruso. Vale, tenemos enemigos entre ciertas élites en varios países, pero nunca tenemos enemigos entre los pueblos. Así que su esperanza es declarar la guerra a Rusia, rendirse y que los rusos entren corriendo y arreglen todo porque todo se está desmoronando. Su única esperanza es que ahora los rusos lo arreglen. Y supongo que ese es su plan secreto, porque no hay otro plan. No tiene ningún otro sentido. ¿Qué van a hacer? ¿Ir a la guerra contra Rusia y esperar ganar? Bueno, eso ya lo han intentado, ¿ves? Y Ucrania fue el ejemplo de cómo perderían si fueran a la guerra contra Rusia. Así que pueden mirar a Ucrania y decir, bueno, los ucranianos lucharon mejor de lo que nosotros podríamos haberlo hecho, y perdieron. Entonces, ¿qué somos nosotros? Creo que el punto que has planteado es muy importante para entender la mentalidad del presidente ruso, al menos la suya y la de su administración. Por lo que parece, él dijo que no tenemos estados enemigos, tenemos élites enemigas. Hizo este tipo de distinción entre la opinión pública y las élites que odian a Rusia. ¿Crees que con ese tipo de mentalidad hay alguna esperanza para Europa? Not really. First of all, Europe is kind of No realmente. En primer lugar, Europa está bastante agotada en términos de población. Si miras las principales ciudades de Europa, ya no son ciudades europeas. Son ciudades africanas o asiáticas, pobladas por personas africanas y asiáticas. Así que ya no son lo que eran antes.
El segundo punto es que los rusos de hoy no son los rusos de la era comunista, cuando el internacionalismo estaba de moda, porque se enseñaba que estábamos construyendo el comunismo en todo el planeta. Aunque el proyecto esté un poco retrasado, eso es lo que buscábamos: liberar todo el planeta, hacer felices a todos, crear un sistema justo para todos. Y los rusos ya no están en ese programa, ¿sabes? Así que realmente no les importa mucho lo que ocurra fuera de sus fronteras. Care about anything much outside of their borders. Now that if a country wants to be friends with them and wants to be Ahora bien, si un país quiere ser amigo de ellos y quiere ser útil y tiene algo que ofrecer, como China, como India, como Irán, por ejemplo, incluso Turquía o Bangladesh, entonces, por supuesto, trabajarán con él y mantendrán buenas relaciones, lazos económicos, todo eso. Pero si un país es inútil y hostil, que se las apañe. Ya sabes, esa es la actitud rusa. Estás por tu cuenta. Si la fastidias, como hizo Finlandia, por ejemplo, estás por tu cuenta. Hungría o Eslovaquia, bueno, os estáis portando bien, lo intentáis, vale, quizá os ayudemos un poco. Pero no penséis nunca que vais a sentaros en nuestro cuello, colgar los pies y mascar chicle y que todo será maravilloso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Azerbaiyán y Armenia. A Rusia no le importa lo que hagan. De verdad, a la mayoría de los rusos no les importa. Y la idea de que van a acudir corriendo a arreglarlo todo y ayudar a todo el mundo, olvídalo. Dmitry, ¿crees que la única esperanza que alguien podría imaginar para Europa sería que los estados austrohúngaros, junto con Serbia y otros países que no están satisfechos con la situación en Europa, se unieran? Well, look, what are they good for as far as Russia Bueno, is mira, concerned? ¿para qué sirven en lo que respecta a Rusia? ¿Para qué necesita Rusia Serbia, por ejemplo? There's some good Bueno, cheese hay algo de there. queso de cabra, es decir, feta serbio. Very tasty. Muy sabroso. I can't No puedo believe nombrar there's otro Serbian producto product that serbio they que se taste pueda like that in conseguir Russia. fácilmente en un supermercado ruso. What else does Serbia ¿Qué más make produce that Serbia Russia que makes? Rusia realmente On the other necesite? hand, Serbia Por otro does lado, make weapons. Serbia fabrica armas que acaban en manos del régimen de Kiev, que se están utilizando para matar o intentar matar a soldados rusos. Y al gobierno serbio no le ha resultado fácil detener ese flujo porque eso provocaría desempleo, etc. Así que los serbios quieren jugar a dos bandas. De nuevo, existen lazos históricos. Ambas son naciones ortodoxas, cristianas ortodoxas. Todo eso es muy importante. La cultura es importante. That's all very important. Culture is important. Geopolitics, not La geopolítica no es tan importante para Rusia, no es tan esencial. No creo que Rusia vaya a arriesgar mucho. Le aseguro que no arriesgará la vida de soldados rusos por los serbios, por Serbia. Eso simplemente no va a suceder. Así que lamentablemente, los serbios están solos. Y por desgracia, fueron utilizados como chivos expiatorios, como una especie de representantes de los rusos, mientras Rusia era débil. Ese fue todo el ataque de la OTAN contra Serbia. Fue como un ataque de práctica contra Rusia. Y eso, por supuesto, es muy lamentable. Rusia realmente no podía ser de mucha ayuda en ese momento. Hizo lo que pudo. Pero eso ya es cosa del pasado, y no creo que vaya a haber mucho esfuerzo por parte de Rusia. De nuevo, ya sabe, Rusia está conservando recursos en este momento y ocupándose de los suyos. Pero cuando se trata de, has mencionado Azerbaiyán y Armenia, y sabemos que el gobierno británico está intentando, o está en proceso, firmar una asociación estratégica con Armenia. Así que supongamos que ese es el caso. A Rusia no le importa Armenia. ¿Cuál es la razón principal para que los británicos estén en Armenia? ¿Qué quieren de Armenia? ¿Está eso relacionado con Irán o está relacionado con la región? Look, the UK at this point is Mira, el Reino Unido a estas alturas ya no es una potencia mundial. Económicamente está muerto. Financieramente está a punto de entrar en algún tipo de administración del FMI porque está en bancarrota. Ya no tiene fuerzas armadas. Sus fuerzas armadas son una broma. Su gobierno está dirigido por auténticos completos incompetentes que la propia gente odia absolutamente. Trump es más popular en Gran Bretaña que Keir Starmer.
y ninguno de los dos es popular en absoluto. Y el país simplemente se está desmoronando, ¿verdad? El país es un desastre. Así que lo único que les queda es la capacidad de ser una molestia a nivel internacional. Todavía mantienen esa tradición de servicios especiales, hombres internacionales misteriosos correteando por ahí, causando problemas en todo el mundo. Así que van a donde sea que haya problemas que provocar. Y uno de esos lugares es Armenia, porque el país está gobernado por un traidor llamado Nikol Pashinyan, ya sabes, un discípulo de Soros, que básicamente fue enviado allí para arruinar el país y entregárselo a Turquía. Y parece que lo está consiguiendo. Así que eso es lo que hacen los británicos en cualquier lugar donde intentan interferir. Básicamente, su objetivo ahora es mostrarse a sí mismos y al mundo que todavía existen. Por eso intentan ser una especie de amenaza, porque si no lo hacen, entonces todo el mundo simplemente se olvidará de que existen. Donald Trump, he said that Donald Trump dijo que Estados Unidos está ganando dinero con Ucrania. Les estamos enviando armas. No estamos pagando por las armas. Los europeos están pagando y nosotros se las enviamos a Ucrania. Por otro lado, ellos hacen de todo. Imponen aranceles del 50% a la India porque dicen que la India está ganando dinero con Ucrania. ¿Y cómo puedes argumentar eso cuando tú, el presidente de Estados Unidos, simplemente estás diciendo que estamos ganando dinero vendiendo armas a los europeos? Y por otro lado, le pides a la India que sacrifique su seguridad y su economía por el bien de Ucrania y una guerra subsidiaria contra Rusia. Bueno, en primer lugar, el arancel no es contra la India, es contra los consumidores estadounidenses de productos indios. Es un impuesto encubierto al consumidor estadounidense. Los indios podrían perder algunas ventas, pero ¿a quién? No a los estadounidenses. Así que los estadounidenses tendrán que comprar esos mismos productos, pero de otro país, porque no pueden igualar los salarios ni la productividad de la India. La razón por la que Trump utiliza estos aranceles como un palo para golpear a otros países es, en primer lugar, una maniobra de relaciones públicas. En segundo lugar, es una de las pocas cosas que puede controlar. Puede imponer aranceles y el Congreso simplemente se queda de brazos cruzados. Se consideró la idea de una nueva ley que le impidiera hacerlo, pero no llegó a ninguna parte porque todavía tiene una ligera mayoría en el Congreso. Así que puede hacer esto, jugar a estos estúpidos juegos de aranceles. Pero en cuanto a la respuesta de la India, bueno, Trump no sabe mucho, ¿verdad? Es solo un hombre de negocios, un presentador de telerrealidad y un magnate inmobiliario que construyó algunos casinos no muy exitosos. Pero no conoce la historia de la liberación de la India del dominio británico. No sabe nada del boicot de Gandhi a los productos británicos, pero los indios lo recuerdan. Los indios recuerdan cómo Gandhi marchó hasta el mar para recoger sal y romper el impuesto británico sobre la sal, que afectaba a los más pobres de la población india. Hubo muchas otras cosas que hicieron los indios, el tejido casero, por ejemplo. Los británicos robaron la fabricación de telas a la India y la trasladaron a Gran Bretaña, y luego vendían esa tela a los indios a precios inflados. Ese era su hermoso plan de negocios. La forma en que los indios lo eludieron fue empezando a hilar y tejer su propia ropa casera, y comenzaron a vestir estas prendas hechas en casa, anulando por completo todo el sindicato británico basado en el textil. Y esto le costó mucho dinero a los británicos. Así que esto es una repetición. Es algo que forma parte de la cultura india. Pueden simplemente sacarlo del recuerdo, recordar cómo se hizo antes y pensar, somos el país que destruyó el Imperio Británico, ¿vale? Así que ahora es nuestro momento de destruir el Imperio Americano. Hola, esto es una repetición, y todos están deseando hacerlo. Es algo muy realista,
alentador y empoderador en lo que se están embarcando. thing that they're launching into. What's so amazing, Dimitri, is somehow to me, Lo que me resulta asombroso, Dmitry, es una especie de universalidad geopolítica en lo que está ocurriendo. Tras lo sucedido en Ucrania, cuando comenzó la guerra, hemos sido testigos de que Rusia le dijo no a Occidente por primera vez. Intentaron negociar, dialogar con Occidente, y luego dijeron, no, basta, no vamos a seguir lo que ellos hacen. Y después de eso, no solo ves a Rusia, sino que ves a cada país dándose cuenta de que puede responder de manera diferente. Hay ciertos límites. ¿Sabes? Estados Unidos no puede hacer todo lo que quiera contra otros países. it wants to do against other countries. Do you think it has happened with the case of Iran? ¿Cree usted? Ha ocurrido en el caso de Irán, India. Se ve con China, en el caso de los aranceles. No se trata solo de Ucrania. De alguna manera, tenemos dos tipos de países, dos tipos de comportamientos. Por un lado, se ve a la gente en India, Irán, China, Rusia, y, en cierta medida, algunos países europeos, intentando resistir este tipo de actitud de Washington. Por otro lado, se ven países que se están alineando más con Washington. Este proceso de aprendizaje, lo que está ocurriendo, va a llevar a una mejor comprensión entre esos países que aún no han decidido sobre su futuro. ¿Cómo cree que eso va a influir en su mentalidad? How is that going to influence their mindset, in your opinion? Well, Russia has clearly led the way, but Bueno, Rusia ha sido claramente la que ha marcado el camino, pero ahora prácticamente es todo el mundo excepto las naciones ocupadas, los lacayos, los vasallos, la OTAN. No tienen elección. Básicamente tienen tropas estadounidenses estacionadas en su territorio, y quien estaciona sus tropas en tu territorio te dice cómo comportarte y puede derrocar a tu gobierno, o ni siquiera derrocarlo, sino simplemente cancelarlo. Así que hay una serie de países que simplemente están atrapados, son desdichados, no pueden resistirse, y eso es la mayor parte de Europa en este momento. Y el resto del mundo simplemente está avanzando. Además, Trump en realidad está ayudando en este proceso. Ya sabes, sus aranceles erráticos, su generador de números aleatorios, hacen que Estados Unidos parezca un país increíblemente tonto y mal gestionado. An incredibly foolish and badly run country. And then things that come out of his mouth, like Y luego, las cosas que salen de su boca, como en algún momento se levantó y dijo delante de las cámaras y ante un micrófono que los líderes mundiales, no le estoy citando textualmente, pero creo que esto es casi exactamente lo que dijo, los líderes mundiales están haciendo cola para besarme el culo. Eso no es un lenguaje diplomático. Ahora bien, la mayoría de las personas que llegan a cierto punto en sus carreras, donde se les permite hablar con representantes de otros países en público, aprenden algo llamado etiqueta. Sé que para los estadounidenses es un shock escuchar esa palabra, porque nunca la han oído antes. Ninguno de ellos ha ido jamás a una escuela que tenga una clase sobre etiqueta. Simplemente no tienen ni idea de lo que es. Pero es muy importante. Ahora, aquí tienes a este supuesto líder del mundo libre, lo cual suena a broma ahora, que no tiene ni idea de etiqueta, que habla de líderes mundiales besándole el culo. who talks about world leaders kissing his ass. And he just basically sounds like Y básicamente suena como un tonto. Suena como un tonto. Y por eso es muy difícil oponerse a un país poderoso, que está gobernado por hombres poderosos, que saben lo que hacen, que hablan y actúan con determinación. Y por otro lado, si es un espectáculo de payasos, entonces, ya sabes, casi tienes que ignorarlo, porque es demasiado humillante prestarle atención. Es como, por ejemplo, si llegas a una conferencia mundial y hay un líder de cierto país defecando en una esquina. Bien, pues la etiqueta dice que no debes prestarle atención. Finges que no está ocurriendo. Miras hacia otro lado. Así que eso es lo que la mayor parte del planeta se ve obligada a hacer ahora, dado que Trump está en la Casa Blanca y habla de líderes mundiales haciendo cola para besarle el trasero. You know what Donald Trump is achieving in case of China. Sabes, lo que Donald Trump está logrando en el caso de China e India es asombroso, porque estos dos países se están acercando como nunca antes. No habíamos visto este tipo de cercanía antes.
¿Y crees que la India, ya hablamos de la India antes, qué pasa por la mente de los indios cuando ven que Estados Unidos está presionando tanto hacia ellos? Mientras que la vicepresidenta de Estados Unidos dijo, no podemos ir tan lejos contra China porque hay mucho que considerar. Pero cuando se trata de la India, sí podemos ir tan lejos. Podemos ejercer mucha presión sobre ellos. ¿Cómo crees que es esta mentalidad, Steins? How is that going to influence the Indian mindset, in your opinion? I don't know, but they've put up quite a battle when it came to No lo sé, pero dieron bastante batalla cuando se trató de los británicos. Así que, como dije, para ellos es una repetición. Ya lo han hecho antes. En cuanto a que Estados Unidos ayude a unir países, bueno, en realidad es más bien al revés. Durante mucho tiempo, la política exterior estadounidense se basó en la idea de crear una brecha entre la Unión Soviética y la República Popular China, que eran muy cercanas, porque ambas eran países comunistas. Y en cierto modo lo consiguieron, pero en realidad lo que ocurrió fue que un ucraniano llamado Khrushchev tomó el control del Kremlin y destruyó por completo el legado de Stalin. Y al hacerlo, molestó enormemente a la dirigencia china hasta el punto de que Rusia, o la Unión Soviética, se volvió tóxica para los chinos. Y luego llegó Gorbachev y voló a China durante el episodio de la plaza de Tiananmen, que fue un intento temprano de revolución de colores en China, y apoyó la rebelión, lo que básicamente convirtió a Rusia en un paria a ojos de los chinos. No fue hasta que Putin llegó al poder, consolidó la situación y se deshizo de toda la basura que se había acumulado entre los dos países y resolvió todo, que las relaciones entre Rusia y China volvieron a la normalidad. Así que los estadounidenses pueden atribuirse cierto mérito por haber arruinado la relación entre la Unión Soviética y la República Popular China, pero creo que los propios rusos fueron los responsables, o los ucranianos, en este caso. Hubo un periodo en el que había muchos ucranianos en el Kremlin, lo que resultó ser un problema muy grave. Pero en cuanto a que India y China acuerden cooperar, eso es un desarrollo natural. Y creo que en este momento existe la posibilidad de que refuercen su relación. La gran pregunta es que estos dos países son competidores en ciertos aspectos. Los indios pueden ensamblar iPhones tan bien como los chinos. En otros aspectos, cooperan porque los indios, que en su mayoría hablan inglés, son mucho mejores proporcionando servicios, mientras que el servicio chino para todos los productos manufacturados que China exporta es bastante lamentable. Todo el equipamiento y otros productos fabricados en China que llegan aquí, la documentación es pésima y el servicio es inexistente. Así que China e India podrían trabajar muy bien juntos, donde China fabrica los productos e India proporciona el soporte técnico. Esa sería una relación maravillosa y realmente deberían trabajar en ello. Yeah, amazing. Good suggestion. Sí, increíble. Buena sugerencia, por cierto, Dmitry. Sabemos que Rusia, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Serbia, muchos países irían a China para el gran desfile de China. ¿Cómo se siente China respecto a todo esto? No se trata solo de Oriente Medio y Ucrania. Vemos lo mismo en Venezuela. De alguna manera, Estados Unidos está intensificando la situación. Están intentando ejercer mucha presión sobre la presidencia venezolana. ¿Cómo ves la manera en que China percibe lo que está ocurriendo? How do you see the way that China sees what's going on? No lo sé. Es solo un desfile y una procesión. Eso es todo. Y es una forma de ver quiénes son amigos y quiénes no. Así que el hecho de que Modi vaya a Pekín es importante porque hubo un enfriamiento en las relaciones y ahora se están calentando de nuevo. Y eso es bueno. En cuanto al hecho de que todos van excepto los europeos, ningún jefe de Estado europeo va, bueno, eso es significativo. Eso es significativo. Eso significa que Europa ya no forma parte del panorama. Por último, todos, incluidos los propios europeos, todos entienden que ningún país europeo tiene soberanía.
Ya no quedan estados soberanos en Europa. Todos son vasallos, lacayos y criptocolonias. And crypto colonies. Yeah. I Mitri, ¿crees que Donald Trump escalaría la situación o de alguna manera encontraría? Él dijo recientemente, hoy mismo hemos sabido por The Atlantic, que la forma en que Europa, junto con Ucrania, están presionando por los términos que Ucrania considera garantías de seguridad, de alguna manera no son aceptables, ni siquiera para Donald Trump. Se dice que parece que él entiende, después de esa reunión con Vladimir Putin, que Rusia no aceptaría esos términos que están proponiendo. Hay dos opciones para Estados Unidos: escalar y enfrentarse a la India, como están presionando ahora mismo, y quizá también a China y Brasil, porque Lindsey Graham lo mencionó, lo tuiteó. Están preparados para hacerlo. O después de todo, entienden lo que está ocurriendo, y Donald Trump podría encontrar algún tipo de terreno común entre ambas partes. ¿Cuál sería? which would be Well, look, an option. Well, okay, first of all, Bueno, vale. Primero de todo, antes he dicho que hay un juego de beber en el que cada vez que los tertulianos dicen alto el fuego, bebes y acabas completamente borracho antes de darte cuenta. Bueno, ya no más alto el fuego. Ese tópico ya está agotado. El nuevo es garantías de seguridad, así que ahora, cada vez que digan garantías de seguridad, bebes y acabas borracho antes de darte cuenta. Ese es el nuevo juego de beber. No es más que eso. En cuanto a quién puede proporcionar a Ucrania, o la antigua Ucrania, o lo que quede de ella, una garantía de seguridad, solo hay un país en el mundo que puede hacerlo. Ese es Rusia. Rusia no va a proporcionar garantías de seguridad a Ucrania hasta que Ucrania sea todo lo que Rusia quiere que sea, es decir, desmilitarizada, desnazificada, neutral y en general amistosa y controlable según los rusos, con todos los derechos plenamente restaurados para la población rusoparlante, que es la mayoría en Ucrania, y con todas las tropas extranjeras expulsadas, mercenarios, sean quienes sean. Y eso no es de lo que hablan los europeos. Eso no es de lo que hablan los estadounidenses. Así que no es algo de lo que valga la pena hablar. ¿De acuerdo? Podemos hablar de ello, pero es solo un juego de borrachos, ¿vale? No estamos hablando realmente de nada serio, solo nos estamos emborrachando, ¿de acuerdo? El único país que puede proporcionar a Ucrania una garantía de seguridad que valga algo es Rusia. How about Poland? ¿Qué pasa con Polonia, Rumanía, Hungría y esos países que creo tienen minorías en Ucrania? Son importantes para el futuro de Ucrania, la parte occidental de Ucrania. Bueno, pues que se atraganten con las regiones occidentales de la antigua Ucrania. Esas solo pasaron a formar parte de la Unión Soviética como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y mucha gente considera que eso fue un error de Stalin. Esas provincias nunca deberían haberse unido a la República Socialista Soviética de Ucrania. Y las poblaciones de esas zonas no solo son en parte polacas, en parte rumanas, en parte húngaras, etc., sino que también pertenecen a una tribu bastante extraña y tienen muchos problemas serios, como que muchos de ellos sufren retraso mental porque hay falta de yodo en el agua subterránea. Perdón, esa gente es problemática. Así que si los polacos, los húngaros y los rumanos quieren quedarse con ellos, no creo que a los rusos les importe. I think, Dimitri, that would be Creo, Mitri, que sería un paso muy importante si todos estos países que limitan con Ucrania se unieran y dialogaran entre ellos. ¿Crees que eso podría suceder? ¿O la influencia de Estados Unidos y la OTAN es tan fuerte en estos países que no van a estar en disposición de unirse y dialogar con Rusia? in that sort of mindset to come together and talk with Russia. Bueno, ¿por qué es útil hablar con ellos? Quiero decir, hubo varios acuerdos entre Rusia y Occidente en lo que respecta a, estoy superando un resfriado, en lo que respecta a Ucrania. Estuvo Minsk-Urnia,
Y el resultado de eso fue que Europa no paraba de quejarse de que Rusia no cumplía los términos de Minsk-Roll, aunque Rusia era básicamente un garante del proceso, pero no un participante, así que no tenía obligaciones. Lo mismo ocurrió con Minsk II, y luego estuvieron los acuerdos de Estambul, que básicamente se descartaron. Entonces, ¿cuántas oportunidades tienen estos payasos antes de que Rusia diga, no más acuerdos para vosotros? Quiero decir, se ve que el ejército ruso está haciendo un trabajo perfectamente respetable, desmantelando al ejército ucraniano, y la OTAN no tiene nada que ofrecer en este momento. Así que si sigue así, en algún momento, alguien que realmente esté al mando, probablemente alguien sentado en el Pentágono, dirá, esto no sirve para nada, ¿vale? This is useless. Okay, and just let's go home. Let's just forget Y about it. simplemente vámonos a casa. Olvidémoslo. Digamos a nuestra gente que se acabó y deshagámonos de esta tontería. Y así es como va la cosa, porque verás, pasó de le daremos a Rusia una derrota estratégica a una victoria rusa es inaceptable, a veamos quién puede ofrecer garantías de seguridad a Ucrania. ¿Alguien? ¿Alguien alguna vez? Y no parece que esté ocurriendo. Así que están regateando sobre eso. Pero también pasó de que Estados Unidos enviara muchas armas y mucho dinero al régimen de Kiev, a que se dijera a los europeos que tienen que aportar el dinero y enviar las armas a los ucranianos, a que los europeos digan, bueno, estamos casi sin dinero y a punto de endeudarnos con el FMI, y estamos en quiebra y ya no podemos hacer esto. And we're broke and we can't do this anymore. And we have more Ukrainian Y tenemos refugees. más refugiados ucranianos de los que podemos alimentar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ese es el siguiente paso. Y luego Rusia dirá, vale, ¿recuerdas ese memorando que te dimos hace un tiempo en el que se detallaban ciertas condiciones? Pues aquí tienes un nuevo memorando que detalla ciertas condiciones, solo que ahora las condiciones son mucho peores, tal y como prometimos. Ahora, básicamente, puedes cumplir estas condiciones o puedes esperar a nuestro próximo memorando. Ese es todo el plan. Eso es todo lo que está pasando. Ahora, todo ese parloteo sobre garantías de seguridad o un alto el fuego o lo que sea, eso es solo un juego de beber. Yeah. Thank you Sí, so much. muchísimas gracias, Dmitry, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer. Pleasure, as always. Gracias. Muchas gracias. And let us Adiós. know Jetzt the device du Banking Web. your website and The URL is on the screen. La URL está en la pantalla. Bien, por favor, regístrate y únete al debate. Normalmente hay una discusión muy interesante y animada en marcha y lee mis artículos. Eso es lo que te recomiendo encarecidamente. That's what I highly recommend. thank you. See you soon, Dimitri. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Hasta pronto, Demetrius. Adiós.